hace mención en la Biblia de que hay tres cielos, dice que Él estuvo de visita en el tercer cielo. Y lo que quiere decir esto es que el primer cielo es el cielo azul que todos nosotros vemos, en donde vuelan los pájaros, donde vuelan los aviones, donde se forman las nubes, donde llueve, donde truena. Ese es el primer cielo. El segundo cielo son las estrellas, lo que nosotros llamamos el universo. Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo es el cielo que está por arriba del primero, del segundo, y es el lugar en donde habita Dios. Es un lugar al que no hemos accedido, al que no hemos llegado, pero que ahí es en donde vamos a vivir, es el tercer cielo. Entonces, yo para poder hablar de la magnificencia de Dios, de las cosas tan grandes que Dios ha hecho, aparte de la salvación que nos ha dado, quisiera hablar de lo que los científicos, a manera de introducción, quisiera hablar de lo que los científicos dicen, cómo se formó el primer cielo y el segundo cielo. Son cosas impresionantes que estas teorías empezaron, digamos, su origen hace no menos de 500 años, con Galileo, con Copérnico, con esos científicos que algunos de ellos tuvieron que sujetarse o que someterse a la cuestión religiosa, porque los religiosos malinterpretan o malentendían lo que dice la Biblia con respecto al origen de la tierra. Por ejemplo, los religiosos siempre pensaron, o la religión siempre pensó, que la Tierra era el centro del universo. Y cuando estos científicos empezaron a observar detenidamente lo que nosotros llamamos las estrellas, que entre ellas eran los planetas, se dieron cuenta que más bien los que giraban alrededor del Sol eran los planetas en unas trayectorias elípticas. Y eso fue lo que dio origen a estas teorías de las que vamos a hablar ahorita. La teoría que vamos a hablar se llama de la teoría del Big Bang o del gran estallamiento, que espero que chicos de la prepa ya sepan de qué estamos hablando. Esa teoría del Big Bang dice que en un principio toda la materia que existe en el universo, todo lo que nosotros somos, lo que es la luna, el sol, las estrellas, las galaxias, el polvo galáctico, todo lo que existe en el universo estaba concentrado todo en un punto muy pequeño, muy pero muy pequeño. Y era tal la concentración de ese punto que era una temperatura gigantesca. Dicen estos científicos que el tamaño de ese punto en donde se concentró toda la materia de lo que nosotros llamamos el universo o segundo cielo, era del tamaño más pequeña que el tamaño de un átomo. Hubo un momento en el cual esa materia estalló y empezó a distribuirse a lo largo de todo lo que llamamos universo, todo el espacio vacío, y con el transcurso del tiempo cuando se fue enfriando, dio origen a las estrellas, y las estrellas a los planetas, y los planetas a los sistemas solares, y bueno, es todo lo que nosotros podemos contemplar ahora en una noche estrellada. Recuerdo que cuando yo era niño hicimos un viaje al pueblo de mi papá nació en un pueblo de Oaxaca, y entonces no sé por qué razón regularmente no viajábamos de noche, pero esa vez viajamos de noche y recuerdo que cuando ya íbamos, no sé, unas 4 horas, 3 horas y media, iba yo sentado en el asiento trasero, pero iba como los niños, ¿no?, que van viendo para atrás. Y lo que me impresionó de esa noche en particular es que fue la noche más estrellada que yo he visto jamás en mi vida. Jamás he vuelto a ver una noche más estrellada que esa. Y eso quedó muy fijo en mi memoria. Y eso me trae a colación a lo que está por suceder el año que entra, que hay muchos estudios e incluso programas acerca de lo que dicen los mayas. Los mayas dicen, bueno, la gente que quiere meterle negocio al asunto, dice que el 12 de septiembre del año que entra es el fin del mundo, porque de acuerdo al calendario maya, lo que va a suceder es que se va a terminar el cronograma de los mayas. Lo que en realidad va a suceder ese día, el 12 de septiembre del año 2012, es que nuestro planeta se va a alinear
con el centro de nuestra galaxia. Nuestra galaxia es un cúmulo, es un conjunto de más de 100,000 millones de estrellas, de las cuales el Sol es solamente una estrella. Y esas 100,000 millones de estrellas junto con el Sol, junto con todas las estrellas que forman las demás galaxias del universo, tuvieron su origen en esa partícula minúscula de la que comenzamos hablando, que dio origen, su estallamiento, a lo que se conoce como el Big Bang. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con estar aquí en la iglesia y pues cuestiones científicas? Bueno, lo que tiene que ver es lo siguiente. Quisiera que abrieran su Biblia en el capítulo 8 del libro de los Salmos. Este capítulo 8 del libro de los Salmos, o este Salmo número 8, fue un salmo escrito por el rey David. El libro de los Salmos está justo a la mitad de la Biblia. Y entonces, este capítulo 8 dice cuestiones como las siguientes. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Verso 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo y las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu misericordia en toda la tierra. Quiero aclarar que en hebreo no hay una palabra que haga diferencia entre tierra, planeta y universo, espacio. No hay diferencia. Entonces, la interpretación puede ser como lo que entendemos aquí del planeta Tierra, o puede ser cuán grande es tu gloria en todo el universo. Porque todo el universo, las cosas grandes, las distancias enormes, por ejemplo, la estrella más cercana al Sol se llama Alfa Centauri, y está a tal distancia que si viajáramos en velocidad constante a la velocidad de la luz, tardaríamos 3 años en llegar a la estrella. Y esa distancia, el Sol y Alfa Centauri, lo hizo Dios. Y lo que dice este David en este salmo es cuán grande es tu nombre en todo el universo. Todo lo que tú hiciste, lo hiciste con gran sabiduría, es obra de tus dedos. Es obra tuya, Señor, lo que has formado. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros ahorita? Pues tiene que ver mucho. Cuando nosotros entramos por esa puerta el domingo, el miércoles, el domingo en la tarde o durante la semana de oración y alabanza, en cualquier momento en el que nosotros entremos, debemos entender que venimos a adorar no solamente al Dios que nos hizo a nosotros, no solamente al Dios que hizo la tierra, no solamente al Dios que hizo el sol, nuestro sistema, sino al Dios que hizo las cosas gigantescas que están en el universo, las cosas grandes. El universo mismo lo hizo Dios, porque si el universo no puede ser infinito, porque si el universo fuese infinito, quiere decir que el universo sería Dios, porque Dios es infinito. El universo es creación de Dios mismo, de Dios mismo. Y si las cosas grandes las hizo Dios, así mismo las cosas pequeñas. Cuando estábamos en la secundaria, agarraba el maestro de biología una gota de un charco de agua mugrienta y lo ponía en el microscopio. ¿Y qué era lo que se veía en el microscopio? Todo un mundo de bichos infinitamente pequeños que nuestros ojos no alcanzaban a ver. Pues lo grande del universo y lo infinitamente pequeño de esa gota de agua puerca de un charco, todo eso
tanto lo grande como lo pequeño lo hizo Dios. Y cuando tú y yo entramos por esa puerta y decimos que venimos a alabar a Dios, venimos a alabar verdaderamente a Dios, al Dios creador de las cosas grandes y de las cosas pequeñas. Y las cosas tremendamente grandes, si tú comparas el tiempo, lo que calculan los científicos que tiene nuestro sistema solar en comparación a nuestra vida, es cuando dice David y dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Nuestra vida pasa como un soplo y sin embargo Dios nos da la gracia de cada vez que nosotros queremos y estamos dispuestos venir a alabar y exaltar su nombre. Ahora bien, en la Biblia, en los primeros 5 libros son conocidos como el Pentateuco o la ley. El tercer libro de esos 5 primeros libros es un libro que está escrito por Moisés, dedicado especialmente a una de las 12 tribus de Israel. Esa tribu es la tribu de Leví. ¿Qué tenía de particular esa tribu de Leví? La tribu de Leví era la tribu encargada de interceder o de formar parte de los sacrificios de intercesión entre el hombre y Dios. Es decir, era la tribu de los sumos sacerdotes, era la tribu de los que se encargaban de montar y desmontar el tabernáculo, era la tribu que se encargaba de ofrecer los sacrificios, era la tribu de los sumos sacerdotes. Y la Biblia dice en el libro del Apocalipsis que tú y yo, los que creemos en Jesús, que Jesús vino a limpiarnos y a lavarnos con su sangre de nuestros pecados, nos ha hecho 2 cosas, dice Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Dice que nos hizo por una parte reyes y la otra es sacerdotes. Y hoy quiero hacer énfasis entre el sacerdocio nuestro a lo que Dios nos ha llamado con respecto al libro de Leví. El libro de Leví empieza en el capítulo 1 hablando acerca de un sacrificio que se llama el holocausto. Todos hemos oído esa palabra holocausto. A partir de la Segunda Guerra Mundial se hizo muy famosa la palabra holocausto porque fue el nombre que se le dio a todos los judíos que fueron asesinados en los campos de concentración alemanes. Y a esa muerte de esos 6 millones de judíos se les llamó el holocausto. Pero yo quiero que veamos lo que dice, en primer lugar, la Biblia con respecto al sacrificio del holocausto y en segundo lugar, lo que dice el diccionario con respecto a la palabra misma holocausto. Vamos a empezar por la segunda parte. ¿Qué es lo que dice el diccionario que es un holocausto? Dice, como segunda acepción, aunque yo la puse como primera, dice, es un acto de abnegación total que se lleva a cabo por amor. Es decir, es un acto en el cual yo rehúso hacer mi propia voluntad por amor a alguien, en este caso, por amor a Dios. Ese es un holocausto. Un holocausto es negarme a mí mismo, negar a mi propia voluntad, que si yo me quiero sentar ahorita y Dios me dice, quédate parado, yo me quedo parado, aunque yo me esté muriendo de ganas de sentarme, ¿por amor a quién? Por amor a Dios. Es un ejemplo muy tonto, pero es creo que un ejemplo para explicar lo que es un holocausto. Negar mi voluntad para ceñirme por amor a la voluntad de otro. Ok, ¿cómo decía o qué decía, qué dice el libro de Levítico con respecto a este sacrificio del holocausto? Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 1 y vamos a leer los versos del 3 al 10 del libro de Levítico. Dice así, dice, si su ofrenda fuere holocausto, vacuno macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿Qué quiere decir expiación? Expiación quiere decir borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Es decir, por medio del holocausto estoy expiando mis culpas, estoy limpiando mis culpas
delante de Dios, ofreciendo un sacrificio. Y dice, verso 5, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Y luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida, dolor grato para Jehová. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que cuando yo quiero expiar mi culpa, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces lo que Dios le dio al pueblo hebreo en la antigüedad fue este tipo de sacrificio que dijimos que se llama ¿cómo? Holocausto. Entonces le dice, ya no lo leo aquí, pero les quiero contar que dependiendo del nivel económico que tuviera cada gente, cada persona que iba a hacer un holocausto, era el tipo de animal que debía llevar. Por ejemplo, si era una persona muy rica, llevaba el primer animal que leímos, o sea, llevaba un toro de entre 1 y 3 años. Debía de ser perfecto, no debía de estar cojo, no debía de estar ciego. El mejor animal que tú pudieras tener en tu ganado, ese es el que tenías que llevar. Si eras rico, un toro. Si eras de clase media para arriba, podías llevar un cordero. Si eras de clase media, una cabra. Si eras muy pobre, lo que debías llevar eran unas palomas. ¿Palomas como cuáles? Pues como las que ves volando ahí en el Zócalo, ese tipo de animales. O palomas como las que hay en los pueblos, que parecen unos animales más pequeñitos que las palomas de ciudad, pero que parecen hasta como tontas. Cuando las ves en la calle, les puedes casi aventar el coche y en el último momento vuelan. Esas son también las palomas que aceptaba el Señor para sacrificio. ¿Qué es lo importante de este sacrificio? Ese sacrificio es algo que vas a rendir y que vas a decir, voy a ceñir mi voluntad a tu voluntad. Como dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 a los romanos, que dice que pongamos pues nuestro sacrificio, que dice 12:1, os ruego por las misericordias de Dios, gracias, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Vivo, santo, quiere decir en pleno entendimiento de que lo que vas a hacer es que vas a negarte completamente a ti mismo. Entonces, este hombre que venía con el animal a las puertas del tabernáculo, dice que le ponía fuertemente la mano derecha sobre la cabeza del animal. ¿Qué quería decir eso? Eso lo que quería decir era que a la hora que le estás poniendo tu mano sobre la cabeza del animal, estás diciendo, Señor, yo reconozco que por el hecho de haber pecado delante de ti, no merezco otra cosa que la muerte. Y por eso, porque tú deseas el derramamiento de sangre para que pueda yo ser perdonado, es que yo reconozco que todos mis pecados que he cometido los estoy pasando en este animal para que aceptes la muerte de este animal como la muerte mía. Eso es el significado del sacrificio. Y eso mismo es lo que tú y yo hacemos cuando decimos que aceptamos a Jesús. Porque cuando nosotros aceptamos a Jesús, estamos diciendo a través del bautismo, Señor, yo estoy muriendo al viejo hombre cuando me estoy siendo sumergido, hundido en el agua, para nacer a una nueva vida, porque yo entiendo y reconozco que los pecados que cometí antes los llevó Jesucristo en la cruz. Es exactamente el mismo sacrificio, solamente que el sacrificio de Jesús fue perfecto, para dar cumplimiento a lo que dice el Señor en el libro del profeta Isaías, que dice, como un cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca
delante de los trasquiladores. No eran trasquiladores, eran los que lo mataban. Entonces, en el sacrificio antiguo, ya que has puesto tu mano y que has, digamos, pasado o reconocido que tus pecados ahora están en la vida de ese hombre, lo que tú haces, tú, no el sacerdote, tú, es sacrificar tu propia vida. Es decir, cortas el cuello de ese animal y se derrama la sangre. Y la sangre es cogida por los sacerdotes y es llevada al interior del lugar santo. El tabernáculo de reunión era una carpa, una casa de campaña que transportaban los hebreos a través del desierto. Y estaba dividido en 3 lugares. Había una cortina que delimitaba todo el terreno. Todo lo que estaba fuera de esa cortina era conocido como el atrio de los gentiles, o sea, el mundo en donde vive toda la gente común. De las cortinas hacia adentro había un patio. Todo ese patio es conocido como el atrio. Y después había una casa de campaña, no en el centro, sino un poco pegada hacia el norte, que estaba dividida a su vez en 2 partes. Una parte cuadrada a la que se accedía por medio del lugar santo, es decir, el lugar santo era pasando la puerta de la casa de campaña al interior, y ahí había 3 muebles. Y pasando ese lugar santo, había un lugar llamado lugar santísimo, al cual solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año y no sin sangre. Y estaba todo oscuro, o más bien dicho, aunque estaba oscuro, en realidad estaba iluminado por la presencia de Dios, porque ahí estaba el arca de la alianza. Entonces, cuando llevas un sacrificio de holocausto, que reconoces que el animal está muriendo en tu lugar, que lo matas, que el sacerdote coge la sangre, y la mete al atrio. Y en el atrio hay un mueble de bronce al cual los sacerdotes le ponen fuego, haz de cuenta una parrilla, al cual los sacerdotes lo ponen fuego, y los sacerdotes lo que hacen es que la sangre que derramó del animal la derraman alrededor de ese altar que se llama altar de bronce. Y tú lo que estás haciendo afuera es que estás quitándole la piel, desollando al animal, partiéndolo en sus partes y lavando las cosas que dice. Las piernas las vas a lavar en agua y los intestinos los vas a lavar en agua. Pero todo el animal lo has partido. ¿Por qué has partido el animal? Porque has ceñido tu voluntad a la voluntad de Dios. Y entonces ese animal lo colocan los sacerdotes encima de esa parrilla, encima del altar, y prenden fuego. Y ese animal va a estar ahí todo el día y toda la noche hasta que se consuma por completo el animal. Al día siguiente en la mañana, los sacerdotes llegan y limpian todas las cenizas. Y todas las cenizas son llevadas fuera de la ciudad a un lugar limpio. ¿En dónde fue muerto Jesús? Fuera de la ciudad, en el lugar de las cenizas. Tenía que ser un lugar limpio. Todas estas cosas concuerdan con Dios. Y ahora, ¿qué tiene que ver lo que empezamos hablando del Big Bang y ese choro que se echó el hermano con respecto a este sacrificio? Pues tiene que ver con qué actitud entras tú por esa puerta cuando vienes a un culto. Y no me refiero solamente al culto de los domingos, o a la reunión de los miércoles, o a la reunión de oración de las mujeres, o a las reuniones de oración y alabanza, o cuando se reúnen unos cuantos en la célula para orar, o cuando te reúnes tú simplemente a orar. Nosotros debemos de llegar aquí con la actitud correcta, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Porque lo que nosotros hacemos al venir aquí no es algo solamente por el hecho de venir, sino que lo hacemos racionalmente y decimos, venimos a alabar tu gran nombre por la salvación que nos has dado, por las bendiciones que nos has dado durante la semana, por lo que nos libraste, por lo que nos diste sustento, nos diste trabajo. Venimos a alabar y bendecir tu nombre. ¿En dónde está el problema? Que decimos que venimos con una buena actitud, pero en realidad habemos aquí quienes no nos hablamos. O éramos carnalitos de uña y mugre, y ahora
ya no nos hablamos. Pero creemos que porque el hecho de venir el domingo estamos dando cumplimiento a la ley, cuando la ley lo primero que te pide es que el sacrificio sea sin mancha, sin defecto. Si tú vienes y dices, me vengo aquí a hacer tu voluntad, quiero negarme a hacer mi propia voluntad, sino que quiero hacer la tuya, nomás no me pidas que le hable al hermano, nomás no me pidas que la salude, nomás no me pidas que... ¿En dónde está el negarte a ti mismo? ¿En dónde está el negarte y decir, aquí en este animal, en este Jesús que murió por mí, estoy depositando todos mis pecados para salir limpio? Si no accedo a saludar, a hablar, a interceder, habemos gente que terminamos el culto y no sé cuántas gentes dependen de nuestra olla de frijoles que dejamos en la casa, porque salen corriendo, corriendo, corriendo como si hubiera algo súper urgente que hacer. No tienen tiempo para saludar a nadie, no saludan a nadie, difícilmente se saben el nombre de la gente nueva. Son gente que no tiene la actitud correcta. Pero no es el único sacrificio del que habla la Biblia. Ese es el sacrificio en el cual en Jesús tenemos el cumplimiento, porque Jesús cumplió este sacrificio del holocausto a pie juntillas. Dice el profeta Isaías, dice que no abrió su boca delante de los trasquiladores. Él aceptó a todo el mundo y él está anhelante de que la gente venga a pedir, a decirle, pongo mi mano sobre de ti para que seas tú el que me lleve limpio de pecado ante el Padre. Hay otro sacrificio, hay otra palabra que se usa aquí en la Biblia que es la palabra oblación. Mira, ¿a qué compararemos la palabra oblación? Bueno, cuando una persona cumple años, regularmente se le da una tarjeta, le das un regalo, le compras una pañoleta, le compras una caja de chocolates, un perfume, un vestido, etcétera, lo que es un regalo. Ok, eso se llama ofrenda. En el caso de una ofrenda a Dios tiene un nombre especial. Ese nombre de ofrendar a Dios se llama oblación. Es decir, cuando tú quieres regalarle algo a Dios, reconocerle algo a Dios, tienes que hacer una oblación a Dios. ¿Cómo era esta oblación? ¿Cómo era este sacrificio de la oblación? Bueno, para eso tenemos que leer Levítico capítulo 2, del verso 1 al 3 y del 9 al 13. Dice, cuando alguna persona ofreciere oblación, ¿qué dijimos que es oblación? Una ofrenda a Dios. No es un cumpleaños de mi cuate, de mi novia, de mi esposo, no. Es una ofrenda a Dios. Dice, cuando alguna persona ofreciere una ofrenda a Dios, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Y tomará el sacerdote, en el verso 9, de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Verso 12, como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal.
Esto es tremendo, hermano, porque si para el sacrificio del holocausto había niveles económicos, para la oblación a Dios o para la ofrenda a Dios no lo hay. Lo que Dios pide que ofrenden o que ofrendemos es flor de harina. ¿Qué es la flor de harina? Bueno, lo que estos hombres sembraban en Israel era trigo. Y el trigo, cuando ya está maduro, lo cosechan y lo que hacen es llevarlo al molinero. Y en el molino se mezcla el grano con lo que envuelve al grano, que es lo que llamamos harina integral de trigo. Esa harina integral de trigo es trigo, el grano de trigo, con basura. Dios no quiere que le ofrezcas grano integral de trigo. Dios lo que quiere que hagas es que ofrendes la harina más fina de tu grano. Te soy honesto que no sé cómo se haría. Yo supongo que llevan la harina, el trigo en la misma condición, lo muelen y después lo hacen pasar por un cernidor. ¿Qué es un cernidor? Hablando en términos de albañiles, es un cuadro que hacen de madera al cual le clavan una red metálica en la parte de abajo. Y cuando quieren cernir arena, es decir, agarran arena de la que le trajeron del camión, la avienta al cernidor y en el cernidor la están moviendo. ¿Qué sucede? Que según sea el cuadro de la red, es más fina o más gruesa la arena que pasa. Los granos gruesos se quedan en el cernidor y los granos finos son los que pasan. Si van a hacer un aplanado muy fino, pues necesitan arena cernida. Lo que Dios pide es flor de harina. Es decir, tenía que ser un cernidor muy fino para que solamente pasara la harina más fina. Y dime, ¿quién tenía acceso a la harina más fina? A ver, señoras, hermanas, pues todos, porque si quieres hacer unas tortillas de harina, ¿cómo las haces? ¿Con grano integral o con flor de harina? Entonces todos tenían acceso a la harina, a la flor de harina, perdón. Por eso digo que no era una ofrenda de ricos o de pobres. Es decir, fíjate lo que dice. Dice, tú vas a llegar, vamos a decir, sí escucharon que el ejército descubrió un terreno de 120 hectáreas sembradas de marihuana, ¿no? Supongamos que ese terreno estaba sembrado de trigo. ¿Cuánto crees que sería lo justo o cuánto estaría en tu corazón llevar como ofrenda? ¿Por qué? Porque Dios dice, de toda la ofrenda que lleves, yo solamente quiero de ti, ¿cuánto? Un puño. Y se vas a coger de la ofrenda que traes un puño de flor de harina. Lo vas a mezclar con aceite y le vas a poner encima incienso. Ah, no olvides ponerle sal, que eso no debe faltar en ningún sacrificio. Entonces, si lo que Dios quiere de mí es solamente un puño y yo sembré 120 hectáreas de trigo, ¿cuánto le debo de llevar? ¿Un puño? ¿El 10%? Es ofrenda, no es diezmo. Ahí está el corazón de la gente. Ahí está el corazón de la gente. Porque aunque Dios va a recibir solamente un puño, dice, el resto se lo vas a dar ¿a quién? Hermanos, lo leímos, a Aarón. Pero si mi terreno mide 10 veces el Estadio Azteca, ¿cómo crees que yo le voy a llevar solamente el puño que Dios me pide?
¿Y los sacerdotes de qué van a comer? ¿No? Eso habla de tu corazón. ¿Sí me doy a entender? Desde ahí está, eso forma parte de la flor de harina. Si tú eres dueño de un terreno de 120 hectáreas sembradas de trigo, no quiero imaginarme cuántas toneladas de trigo cosechas. Y si tú me sales con que le llevas un bulto de trigo, ¿será que eres muerto de hambre? ¿Cómo ves? Sí, ¿no? No sé cuántas carretonadas de trigo equivaldrían al 5% de eso. Yo llevaría el 5%, pero eso soy yo. Pero hay otros más de Monterrey que yo. Bueno, ese no es el punto. El punto es que tú, de acuerdo a tu porción de tierra, no importa lo que lleves, Dios de ti desea solamente un puño. Pero un puño de la mejor flor de harina, es decir, la mejor actitud que tú tengas. Si tú vas a entrar por esa puerta a alabar a Dios y en lugar de estar cantando a Dios, que alabar a Dios quiere decir lo siguiente, no es cantar. Alabar a Dios quiere decir confesar, decir lo que Él es y lo que Él hace. Eso es alabar a Dios. Yo te alabo porque eres bueno, porque eres santo, porque eres omnipotente. Oh Señor Jehová, grande es tu nombre sobre toda la tierra. No estoy cantando, pero estoy alabando el nombre de Dios. Eso es alabar. Si yo entro por esa puerta con una actitud de, híjole, ¿y ahora qué? ¿Quién irá a dirigir? Y empezamos a ver y a cantar, como esa no me la sé o no me gusta, empiezo a ver qué están haciendo los demás. ¿Será que has traído flor de harina? Aunque no te la sepas, tú puedes en tu entender, dice que ofrecemos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es nuestro culto racional. Lo que tú haces aquí debe tener una razón de ser, de tu comportamiento. No se valen los berrinches de niño chiquito. Bueno, se valen, pero a Dios no le agradan. Dice que cuando nosotros ofrecemos flor de harina, es decir, la harina más fina, mezclada con qué? Aceite de olivo. ¿Qué es el aceite de olivo? La unción del Espíritu Santo, es decir, unida la mejor actitud del hombre con la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios en mi vida, y si le pongo incienso, a la hora que lo queme el sacerdote, ese simple puño en el altar en donde quemaban el holocausto, en ese mismo altar, dice que sube como, dice olor fragante, agradable a Dios. ¿Qué tres cosas tiene? Mi mejor voluntad, mi mejor deseo, mi mejor manera de agradar a Dios, mezclada con las mejores instrucciones de Dios o con Dios en mi vida, unido con el incienso y quemado ante la presencia de Dios. Dice, eso sube en olor agradable, fragante a Dios. Pero si yo digo, no me pongas nada más enfrente al hermanito porque ya sabes que ese no le habla. No, que no me vayan a sentar aunque llegue tarde junto a fulana, porque ya sabes que me torció la boca y no se la tolero. Es que eso no es venir con flor de harina, eso es venir con harina integral. Y si tú crees que puedes mezclar la harina integral con el aceite, estás equivocado o equivocada. Porque aunque nosotros físicamente podemos mezclar lo que queramos con aceite, espiritualmente no puedes tú juntar la harina integral con el Espíritu Santo. ¿Sí te das cuenta? Ok. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Que si nosotros decimos que entramos por esa puerta el miércoles, el domingo en la mañana o el segundo culto, o el domingo cuando hay reunión de oración en la tarde, o a la reunión de oración y alabanza, o en la reunión de oración de mujeres, o en la célula,
o cuando te reúnes simplemente, bueno, lo más sencillo, cuando te reúnes en tu mesa solo o acompañado y que vas a orar por los alimentos y tienes un hambre del cocol y dices, ay Señor, ahí te la encargo, ¿no? Bendícela. ¿Tú crees que eso es harina refinada? Perdón, ¿tú crees? ¿O qué crees? Que hacer toda una predicación a la hora de la comida, ¿eso es harina refinada? ¿De qué estamos hablando? De actitud. De actitud es de lo que estamos hablando. De agradecimiento de parte de Dios de lo que nos ha dado en la semana, de lo que nos dio en suficiencia, de lo que nos dio en abundancia, de los alimentos que nos dio, sea torta, sea un gansito, sea lo que sea, estar agradecidos por eso. Ese es de lo que trata esto. Yo te invito a que en tu casa leas el libro de Levítico, porque es algo, lo correspondiente a Leví sería la traducción, lo que aplica a nosotros como hijos de Leví, porque nosotros somos los que estamos ofreciendo a Dios como reyes y sacerdotes. Y como sacerdotes debemos de ofrecer las cosas como Dios nos las pide. Dejemos todo enojo, toda amargura, todo pleito, celo, ira, contienda, pongámonos a cuenta con los hermanos, para que nuestro sacrificio, porque allá en el cielo no están llevando una lista de asistencia, lo que están llevando en el cielo es una lista de actitud. No importa que vengas, importa la actitud con la que vienes. ¿Por qué digo que no importa el hecho de que vengas? Porque si vienes con una mala actitud y estás cayendo en un pecado como este, de no tener la actitud correcta, estás diciendo, ¿quién sabe quién fue a decirle que mi problema? Yo no le voy a hacer, no necesitas, esa actitud no es buena, porque no te lleva a cambiar. En cambio, si tú entras por esa puerta y dices, Señor, ¿de qué me vas a hablar hoy? ¿Qué cosa quieres que cambie en mi vida? Esa es la actitud. Lo que cuenta es la actitud, no necesariamente la asistencia. No se vale que, como dije, que no cuenta la asistencia, sino la actitud, digas, ¿para qué voy? Voy a ir cuando me nazca, cuando tenga buena actitud. El día para tener buena actitud es hoy. Y si tú no te has convertido, el día para que te conviertas es hoy. No digas, déjame lo pienso. Se vale que lo pienses, pero ¿quién te garantiza que saliendo de aquí vas a seguir vivo? O que incluso aquí no te puedes morir. ¿Quién te lo garantiza? Nadie. Por eso dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón como otros lo endurecieron y perecieron en el desierto. Por eso el día para tener una buena actitud es, y el día para arrepentirse es, antes del partido, antes de la comida, antes de lo que haya. Hoy es el día. De hecho, hay algunos hermanos a los que casi les canto, ¿no? Es que los entiendo, como estoy tan chiquito a veces no me ven. Entonces pasan junto a mí y casi les canto esa de pasaste a mi lado con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras. ¿Puedes hacer? Se pasa. Y toda mi amargura, que no es amargura, digo, voy tras él. No se ahogó dentro de mí, lo saludé. Bueno, esa es la actitud con la que debemos de ver. Acuérdate que alabar a Dios, confesar o decir lo que Él es y lo que Él hace. Pero es tener un corazón de agradecimiento por lo que te ha dado, que Dios es en tu vida. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este momento que nos has permitido meditar en tu palabra. Te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo nos pueda redarguir, Señor, sobre actitudes que tenemos que no son las correctas, Señor, para que nuestra oblación suba a ti, Señor, como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Señor, nuestra carne se resiste, pero sabemos que nuestro espíritu nos anima, Señor, a hacerlo. Que podamos todos fortalecer a nuestro espíritu y no fortalecer a nuestra carne para humillarnos delante de quien nos tengamos que humillar y pedir perdón a quien tengamos que pedir perdón, Dios. Que sea esto, Señor, tu voluntad, Señor, puesta por obra en todos nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.